Buenas tardes, Aldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, bro? Todo bien, todo bien. ¿Me escuchaste, verdad? Sí, sí, sí. Oh, Buenas tardes. ok, yo pensé Parece que somos los que... únicos. ¿Cómo? Somos los únicos, parece. Hasta el momento. Y conste que avisé a tiempo para que Sí. se preparen. Porque siempre suelo enviar sobre la hora nomás la invitación y hoy parece Mm, que les sorprendió que envié una hora antes. Simplemente para recordar. sí, sí. Generalmente No, ustedes suelen tener clase todos los días luego, Aldo. no. Anteriormente, eh, la materia pasada teníamos lunes, pasantía uno teníamos lunes y miércoles, martes libre. Y TTC uno teníamos jueves y viernes. Mm, Porque te juro Y, que... y 18:30 empezaba, realmente. Yo creo que el horario también es como que, Ah, bueno. pero el Podemos horario planificar. establecido. ¿Cómo? Digo yo, el horario establecido, digo, no, Sí. seguramente no se puede modificar eso. No, en realidad, pues hay un horario que se prepara, se Mm, todo, mm, todo planificado la cuestión. Y también el tema de la plataforma. Yo voy a estar este fin de semana, como ves, tengo mucho trabajo. Entonces, este fin de semana voy a estar cargando todo lo que es la plataforma para que ya vayamos avanzando, ¿verdad? sí, sí, sí. Pero también el tema, las cuestiones de son, por ejemplo, tendría que ser dentro de la plataforma también. Mm, No que yo envíe en WhatsApp, pero de momento se está haciendo de esa manera. sí, la clase, la otra materia sí también hacían, sí también hacían. Porque Por algunos WhatsApp, no ¿verdad? sé, sí, así invitaban, enviaban la invitación y no nos conectábamos. De Mm, la misma manera también. sí, o sea, esa Bueno, fue la metodología que escogieron, ¿verdad? Ellos nos convocan a nosotros y lógicamente nosotros acatamos lo que es lo claro, establecido. claro. Y son las directrices de arriba, pues no se puede Sí, hacer nada. sí. Y realmente pasantía y seminario contable son materias muy importantes. Hoy vamos a dar una pequeña introducción, no quiero apretar demasiado porque estamos a medio que a mitad de semana, Mm, pero por lo menos los conceptos básicos y un cuestionario básico de contabilidad para saber en qué situación estamos como futuros contadores. claro. Porque Eh, me es preocupa netamente práctica, ¿verdad? Es netamente práctica, ¿verdad? para De lo que es matemática, o sea, un poco de todo, ¿verdad? no contabilidad pura, Ah, contabilidad. sería lo más importante dentro de lo que es nuestra carrera, entonces, ¿verdad? Y Mm. prácticamente sí, porque yo no sé si ustedes ya hicieron el diario Sí, sí, en el segundo año creo, viste, yo retomé después de 7 años otra vez, como que me ah, engrané un poco. y creo que va a ser el desafío más grande, les cuento, porque dar seminario contable virtual va a ser todo un desafío, porque generalmente nosotros tenemos nuestros materiales, los libros propiamente dichos, ¿verdad? En donde Mm, nosotros hacemos nuestras anotaciones, ¿sí? Y son todo manual y en la pizarra, todo en la pizarra, ¿verdad? Cuando claro, es presencial. Y el sí, diario, el mayor, todo. Y los alumnos generalmente les damos los libros, ¿verdad? Les mandamos comprar los libros que son propios, que podés conseguir en cualquier librería, ¿verdad? Y netamente documentación y registración, prácticamente. entonces es Es como importante esa materia. gabinete uno y 2. No sé Ah. si diste gabinete o todavía no diste gabinete, ¿no? Eh, Hace 7 años, pues los nombres, eso era como que eran diferentes. Yo estaba en esta misma universidad hace 7 años cuando empezó acá en Luque. Y Ah, después por cuestiones personales, como que tuve que dejar, ¿verdad? Y mm, ahora me puse las pilas otra vez. Pero creo que coinciden algunos nombres, ¿verdad? Yo normalmente antes de inscribirme le pregunto
al que nos inscribe, ¿verdad? ¿Cómo, qué me falta? Todo eso, y él me dice, ¿verdad? Me va orientando, ¿verdad? De acuerdo a eso me voy. Está bien. Pero me falta poco ya, prácticamente unas cuantas materias nomás leí ya. La tesis ya, pues. Y después las tesis ya, muy bien. ¿Qué parte mismo de Luque vos vivís en el centro de Luque? Estoy como a 15 cuadras. 15 cuadras del centro de Luque. Del santuario de Del principal, sí, el más conocido, el Deportivo Luqueño, estoy como a 20 cuadras. 20 cuadros deportivos, El santuario a 15. 15. No Ahí estamos Virgen del lejos. Rosario, ¿eh? Virgen del Rosario es de Luque, patrona de Luque. Sí, patrona de Y el Luque. Deportivo, y el Deportivo Luqueño, que es conocido lo, nacionalmente. Sí, claro, sí, ahí Por la el parada de la folclore. línea, ¿eh? La parada de la línea 30 ahí en Luque, conozco bien toda esa zona. Viví Ah, ya, casi un ya. año por ahí. Estuve un Ah, en año por ahí. serio. Bueno, Lindo a lugar. ver, Ronaldo Zamudio se está incorporando. Buenas tardes, Rolando. Si podés habilitar tu cámara, por favor. Dale, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Super, profe. Ya no estoy llegando a casa, por eso no estoy habilitando mi cámara todavía. Pero estás presente, ¿verdad? Estás con nosotros. A casa me llevo a casa y me organizo y ya estoy. Ok, ok, entiendo. Me está preocupando, así que ya están, vamos a esperar un chiquitito más gente. Yo sé que esto también implica saldo, ¿verdad? Implica, o sea, conexión, ¿verdad? Por eso también valoro demasiado que ustedes ya se hayan conectado ahora. Y voy a anotar un poco los nombres, ya voy a poner presente entonces lo que es Aldo González. Aldo. Hoy es el 13 ya, ¿verdad? 1308. 13. Aldo 1308. González presente y Ronaldo Zamudio también. Ronaldo Zamudio. En Arriola mi sería, caso, ¿verdad? por ejemplo, no tengo wifi, ¿verdad? Pero seguramente están varios compañeros que Sí, manejan con paquete de datos, ¿verdad? Y claro. normalmente eso es lo que complica también muchas veces. Sí, y por eso yo también estaba pensando en eso, ¿verdad? En, Mm, en darle también la prioridad a la gente que se conecta, porque conectarse significa estar en tiempo y forma, ¿verdad? Y aprovechar Totalmente. el tiempo, porque una cosa es Claro, que yo presento en plataforma, y otra cosa es que yo asista a las clases, ¿sí? Y claro. eso es lo que voy a pedir encarecidamente en el grupo de que asistan a las clases ¿saben por qué? Porque tanto pasantía como seminario son materias prácticas. Aquí vamos a hacer todo lo práctico de la contabilidad. Entonces, yo no puedo eso explicar en, digámosle, que haga de repente un video, ¿verdad? Y les explique a ustedes en forma tácita, ¿verdad? Sino que es a través de la práctica lo que se aprende, ¿verdad? Lo que es la registración propiamente dicha de la contabilidad. Y a ver, ¿quién se incorporó? Juan Ferreira. ¿Estás? Sí, ¿qué tal, profesora? ¿Cómo estás, Juan? Todo bien. ¿Todo bien? Decime, Juan, vos tuviste la clase pasada, no, ¿verdad? No, profesora. Y tengo ausente, ¿verdad? Y la anterior, Sí, el lunes sí y el martes no, ¿verdad? el martes un ratito nomás por el tema de mi internet, lo que no estaba funcionando. Ah, bueno. El martes, el lunes y ayer, el martes nomás lo que fue que te conectaste y te desconectaste, ¿verdad? Sí. Bueno, porque acá yo tengo un ausente para Juan. Y hay personas que no se están conectando. Eso es lo que me está preocupando, que no se están incorporando y eso implica, obviamente, disminución en mi planilla. Ustedes saben que se presenta una planilla de proceso donde se tiene un límite
de puntaje para la presencia también. Asistencia, gente. Bueno, creo que ya se están conectando. Estamos entre 6 actualmente. Entonces voy a comenzar nomás nuestra clase del día de hoy. Dándole la bienvenida a todos. Muy buenas tardes a todos. Hoy iniciamos entonces nuestra clase de seminario contable, ¿sí? Dentro de esta materia vamos a tener ciertas reglas, ¿verdad? de trabajo virtual y de desarrollo de clase durante todo este bimestre, porque serán dos meses de clase. Vamos a estar dando 2 veces a la semana y vamos a desarrollarlo de manera más, digamos, dinámica posible. Y dentro de lo que es las reglas, quiero mostrar un poco la plataforma. Voy a compartir un ratito lo que es la plataforma. Vamos a ver. A ver un poquito. Aquí. Vamos a entrar en seminario. Y aquí ustedes van a ver, esto es en la plataforma, esto es la clase de seminario contable. Primeramente, entonces, tenemos ciertas reglas, como les había comentado ya. La primera regla es que dentro de esta clase, ¿verdad? Las clases de Zoom, más específicamente, tenemos que mantener nuestra cámara encendida, ¿sí? Ese es uno de los criterios para todas las clases, ¿sí? El siguiente criterio es cumplir con las actividades asignadas de manera puntual, ¿sí? ¿Qué significa puntual? Si se establece una fecha, ¿verdad? Lógicamente va a tener un puntaje. Pasa esa fecha y lógicamente el trabajo no tiene el mismo puntaje. ¿Me explico? Porque estamos invirtiendo nuestro tiempo y dinero, como se dice, en lo que es nuestra educación. Entonces hay que valorar eso y valoramos eso porque va a ser muy diferente el puntaje de la persona que de una entra en la plataforma y hace todo de una vez, que del que siguió el proceso. Eso es categórico. Luego tenemos otra regla que considero muy importante, es respetar al profesor y a los compañeros en todo momento. O sea, mantener un ambiente ameno, ¿sí? Sabemos que estamos a las puertas de ser contadores públicos. En su mayoría estamos aquí de contabilidad y administración. No sé si hay alguno de administración, pero dentro de lo que es la materia en sí, tenemos que respetarnos y tenemos que ser, por sobre todo, futuros profesionales idóneos, estudiantes, ¿verdad? Siempre educados en cuanto al trato, a la manera de decir, de cómo digo, incide y refleja mucho de lo que somos, ¿sí? Entonces, eso hay que, por sobre todo, tener en cuenta también a la hora de emitir una opinión o a la hora de pedir, por ejemplo, la palabra o levanto la mano para hablar, ¿sí? Luego, la otra regla es participar activamente en clase. Queremos hacerlo lo más dinámico posible, ¿sí? Entonces queremos que ustedes hablen, se presenten, ¿sí? Una consulta, ya que estamos en el punto participar activamente en las clases, estaba pensando, todos son los mismos, son todos los mismos los que participan en la clase de pasantía también, o hay alguien nuevo para conocerle nada más. Todos son los mismos alumnos. ¿Quién me puede dar la respuesta? ¿Están todos los mismos? Porque hoy comenzamos. Hasta el momento creo que sí, bro. Sí, porque viste que comenzamos un bimestre y generalmente suele haber gente que se incorpora también. Entonces, por eso nomás consulto. Bueno, el siguiente punto es buscar un ambiente ameno para desarrollar la clase, tener en cuenta y tener a mano los apuntes, ¿sí? Y participar activamente durante todo el desarrollo de la clase.
Y obviamente se insta a participar. Participemos y ahí mi nombre. Ya la mayoría sabe cuál es mi nombre. Bueno. A continuación le voy a mostrar a qué temas específicamente vamos a tocar dentro de la materia. Y esto ya cargamos en la plataforma el programa de estudio que ustedes tienen acá en formato Word. Entonces pueden descargarlo. Voy a descargar acá y voy a mostrarles. Ya tenía descargado un poquito. A ver. Ahí está abriendo. Se ve el programa. ¿Me confirman? No, 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 profe. Bueno. Voy a ir entonces y voy a ir a lo que es el programa. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Bueno, está bien. Viste que bajé, pues entonces está dentro de mi programador. Entonces, tenemos lo que es el programa de estudio, el cual nos vamos a orientar a qué vamos a hacer dentro de la materia. Y acá tenemos los ejes temáticos. En la unidad 1, o sea, el contenido en sí que vamos a desarrollar son empresas unipersonales. Vamos a hablar todo lo que es la definición, las características y la responsabilidad que tienen las empresas unipersonales. Nosotros como contadores públicos, principalmente la mayoría, me incluyo también yo, llevamos contabilidad de empresas unipersonales, ¿sí? Los cuales nosotros tenemos que saber las reglamentaciones de la SED, ¿verdad? ¿Cuáles son esas reglamentaciones? ¿Cómo lo define la SED? Luego tenemos las gestiones que debemos realizar nosotros como contadores. ¿Cuáles serían las gestiones para la apertura de una unipersonal, ¿verdad? Otro dato muy importante es que nosotros tenemos que manejar la reglamentación, la nueva reglamentación que rige desde este nuevo año del 2020. Las cosas bien no están tan amenas para contabilidad porque sabemos que hay todo retrasos, aplazos de fecha de entrega y demás, pero sabemos que esto va a ser un proceso, ¿verdad? En la implementación de la nueva ley. Porque justamente en el año que se cambió la ley de contabilidad, al menos en el sector tributario, hasta el nombre de los impuestos cambiaron. Entonces, y la forma de presentar también, inclusive todavía hay impuestos que no se está teniendo en los formularios. Entonces, todo eso va a ser un gran desafío para nosotros. Van a tener ustedes que leer mucho. Voy a alzar la plataforma Leyes, que son de carácter obligatorio leer, como todo contador debe saberlo, debe manejarlo, al menos para el ejercicio de la profesión. Luego tenemos los archivos. Parte de lo que es el archivo cronológico de los documentos, estamos hablando de las facturas, de los recibos, de los pagarés, cómo eso se documenta, cómo se archiva, cómo se enumera, ¿sí? Todo eso tenemos que aprender en estos 2 meses. Más o menos tenemos que tener una idea de lo que es la materia. Por eso comparto yo el programa de estudio, para que traer a conciencia también la importancia de participar dentro de la clase. Porque después vamos a realizar, ¿qué? Libro diario. Yo hago la consulta al grupo, porque sé que estamos 4º año, entonces consulto al grupo. ¿Ya hicieron registración en el libro diario? Lo Sí, básico, profe. lo básico, en mi caso. Hicieron un ejercicio completo hasta cierre de un mes, desde apertura hasta cierre de un solo mes de una empresa, ¿sí o no? Estoy hablando de registración contable en diario. Mm. Por eso consulto.
¿Sí o no? No hicieron, No sé lo demás, profe, yo realmente no recuerdo bien. ¿no? Bueno. Entonces, eso vamos a estar aprendiendo en este semestre, imagínense, bimestre, quiero decir. Luego tenemos lo que es la imputación del diario mayor. Sabemos los libros obligatorios para todo contador es llevar el libro diario, llevar el libro mayor, luego hacer el libro inventario. ¿Alguien ya conoce el libro legal inventario? ¿Sí o no? ¿No? Nunca en mi vida vi un libro inventario de contable. Estoy hablando contable. Porque los inventarios generalmente se realizan también dentro de lo que es el área administrativa, que se cuenta, como se dice, el recuento, todo lo que se posee en términos de mercadería, que son exclusivos para la compra-venta, ¿verdad? Que compramos y que volvemos a vender dentro de la empresa y lógicamente después ajustamos con nuestro sistema, ¿verdad? Para que coincida la cantidad con lo que está dentro de nuestro sistema informático. Pero yo me estoy refiriendo a ese libro inventario que se realiza desde el inicio de la actividad mercantil de una empresa, en donde se va detallando las cantidades de cada uno de los bienes desde el principio. ¿Y qué pasa? Ahí yo tengo que tener registrado en mi inventario todo lo que la empresa posee. ¿Sí? Y por lo menos estoy obligado una vez al año a hacer el inventario desde los muebles hasta la parte de bienes de cambio, que es para compra y venta. O sea, tiene que reflejar la totalidad de los bienes, ¿sí? Entonces, en cada cierre de balance, yo hago también lo que es el tema de la registración en el libro inventario, ¿sí? De todo lo que yo poseo al momento del cierre, ¿sí? Luego tenemos lo que es el balance, este sí que es un gran desafío, ¿sí? Entonces, yo voy a traer, ¿cómo va a ser la temática? Yo voy a traer prácticamente un ejercicio del cual ustedes van a desarrollar todo lo que acabamos de decir. Van a hacer el libro diario, van a hacer el libro mayor y de ese mismo libro mayor van a hacer el balance, ¿sí? El balance de sumas y saldos. Acá pide mensuales y anuales. Vamos a hacer más o menos un ejercitario no tan largo con todo lo básico que tiene una empresa unipersonal. Entonces, para que ustedes tengan una idea de cómo se calcula y cómo se registra. Entonces, como la mayoría aún no ha hecho, ¿verdad?, el tema de la registración, entonces va a ser un gran desafío, como ya dije, y lo vamos a hacer lo más dinámico posible. Vamos a utilizar planillas. Esa es la ventaja que van a tener frente a lo que es la clase presencial, porque en la clase presencial generalmente tenemos los libros, ¿sí? Un libro diario o un libro inventario en el cual nosotros transcribimos así, ¿cómo le voy a decir? A mano, todo lo que la profe nos explica en la pizarra. Entonces, va a ser distinta la temática ante esta situación y vamos a utilizar de pie a pa Excel. Así que alguien aquí de repente no maneja Excel, entonces vamos a ponernos las pilas en eso también y ir mostrando cuáles serían las herramientas más idóneas para poder realizar los trabajos, ¿sí? Excel va a ser nuestro amigo fiel en esta materia, ¿sí? Porque vamos a utilizarlo, porque en Word no se puede realizar, por ejemplo, muchos cálculos. Entonces vamos a usar la herramienta Excel, ¿sí? En todo momento, hasta para balance vamos a usar también la herramienta Excel, ¿sí? También vamos a realizar ejercitarios sobre conciliaciones bancarias. Voy a traer ejercitarios sobre conciliación. Voy a mostrar cómo se realiza una conciliación bancaria desde el punto de vista, eso aclaro también, la conciliación bancaria que vamos a dar aquí, en esta materia en específica, va a ser exclusivamente desde el punto de vista de la empresa, no desde el punto de vista del banco, ¿sí? Entonces yo como empresa, ¿cómo hago mi conciliación bancaria y de qué manera saco el saldo de mi banco a fin de año, ¿sí? Bueno, también vamos a estar hablando
de todos los ajustes. Voy a mostrar cómo se realiza el cuadro de depreciación y revalúo, de balance impositivo, también los cuadros de resultados, ¿sí? Y también el rellenado. Esto, por ejemplo, es muy importante. En esta clase le voy a pedir, por favor, que que asistan, ¿verdad? Que no falten, porque está el rellenado de lo que es la declaración jurada. Después tenemos el rellenado de los libros laborales. Sabemos que todas las empresas tienen que tener libros laborales, ¿sí? ¿Saben ustedes eso? La inscripción en el IPS, en el Ministerio de Justicia y Trabajo, y luego la presentación anual de las planillas laborales en el Ministerio de Justicia y el Trabajo, y la presentación también de lo que es el pago de IPS y lógicamente también el rellenado de los recibos que yo tengo que presentar después contablemente de que yo le pagué a mi funcionario, ¿sí? Eso es todo trabajo de nosotros los contadores. Imagínense, todo lo que acabo de decir. Los recibos, por ejemplo, tienen que ser los recibos que son emitidos por IPS, ¿sí? Eso se paga en el banco y, como sabemos, se imprime, se rellena, se vuelve a reimprimir sobre esa hoja el modelo de recibo que yo tenga, acorde a la empresa, y todas esas cuestiones, por ejemplo, tenemos que manejar. Bueno, entonces, son todos estos temas lo que vamos a estar desarrollando dentro de esta materia para que tengan una idea. Luego tenemos las sociedades. Las sociedades han sufrido una modificación muy grande. En la unidad 2 es otro gran desafío, que son las sociedades. ¿Cómo se registra una apertura de sociedad? ¿Qué se necesita para habilitar una sociedad? Otro punto importante, los documentos en abogacía del tesoro. ¿Cuáles serían esos documentos? ¿Cómo hacer un acta de asamblea, una acta de directorio? O sea, son varios temas que vamos a tratar en cuanto a las sociedades. Si bien sociedades vamos a hablar solamente de documentación y específicamente lo que es, no vamos a estar haciendo diario de sociedades, pero sí vamos a ver cómo se hace la apertura y qué documentos se necesita. Porque imagínense, si vamos a hacer de los dos, es muy amplio, ¿sí? Entonces ya no vamos más a llegar en este bimestre a hacer dos contabilidades, ¿sí? Una de la unipersonal y la otra de la sociedad, si queremos llegar hasta lo que es el balance, ¿sí? Bueno, aquí, por ejemplo, van a ser más bien la imputación contable se refiere a todo lo que ya dijimos, a los balances, a la elaboración de los libros, mayor, diario, la misma cosa, ¿sí? O sea, en realidad eso es básicamente lo que vamos a realizar en esta materia. Vamos a hacernos muy amigos de Excel, ¿sí? Vamos a desarrollar en un ejercitario completo que comienza y termina en lo que es comienza en el diario, ¿sí? Vamos a registrar los hechos contables y luego vamos a seguir el proceso hasta llegar a balance, ¿sí? Entonces es un gran desafío. ¿Alguna consulta hasta aquí? Porque creo que estoy hablando demasiado y otra vez. ¿Alguna consulta sobre qué es específicamente seminario contable? Y si alguien también ya tiene experiencia en cuestiones contables, por ahí tenemos algún asistente en un estudio contable, de repente, entre nosotros que puede ser un ayudante de cátedra. Le cedo el micrófono. Otras herramientas, profe, aparte de Excel, no vamos a utilizar. Sí, claro, en la plataforma vamos a utilizar también los tutoriales. Yo voy a habilitar los tutoriales de la página de la SED, en las cuales
están específicamente cómo se hace la inscripción de root, por ejemplo, de una empresa unipersonal en la SED, ¿sí? Si bien no les puedo mostrar en documento, pero por suerte hay tutoriales. Ustedes pueden, desde ya le insto a que entren en la página de la SED y entren en la sección SED-OME, busquen, o sea, SED-OME, y pongan en su buscador y van hasta lo que es la página de la SED. Y allí en el sector tutoriales hay varios videos, ¿verdad?, que les pueden ayudar a ustedes a comprender también más esta materia, ¿sí? Porque si bien, y las leyes también están todo dentro de la página de la SED, ¿verdad? Normativas, ahí están las leyes, ¿sí? Entonces, ustedes pueden entrar y ya hacer una lectura, pero yo voy a poner también en la plataforma las leyes que vamos a utilizar. Ley de sociedades, la ley de simplificación y modernización tributaria. O sea, esos son de lectura obligatoria. Luego voy a poner algunos materiales para que ustedes tengan una noción básica de lo que es la contabilidad, porque me imagino que vieron ya contabilidad 1, ¿verdad? Sí, eso. ¿Sí? Sí, Ya profe. saben, ya conocen más o menos los conceptos, ¿sí? Sí, ¿Sí o profe. no? Para saber la población nada más. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, está bien. Hasta aquí entonces nuestro panorama de lo que es va a ser la materia. No quiero entrar a hacer ejercicios ya en el primer día de clase. Entonces, por eso le di una introducción más o menos de qué es lo que vamos a hacer. Y además de Excel, como el compañero estaba diciendo, vamos a utilizar mucho la plataforma en cuestionarios también, ¿sí? Podemos, de repente, yo voy a alzar esos cuestionarios y también vamos a hacer una investigación sobre lo que es la realidad ahora y el porcentaje de incidencia que tienen las empresas esta pandemia. Eso también lo vamos a realizar, pero eso lo vamos a realizar entre paréntesis, pero si nos da el tiempo. Si no da el tiempo, entonces vamos a hacer nuestro portafolio, ¿sí? Esto, ¿cómo se va? Vamos a tener una parcial y una final, ustedes saben. Y en base a qué se va a basar el examen, lógicamente en todo lo que es la parte práctica de la contabilidad, o sea, en el desarrollo. Se le va a presentar un ejercitario, ustedes van a tener que asentar, mayorizar. En su caso, puede ser hasta, se le puede pedir hasta diario y mayor nada más. Y al final sí van a tener que hacer todo el proceso. Por eso el ejercitario no va a ser muy largo, pero van a tener que hacer todo el proceso, ¿sí? No sé si me explico, si me entienden o no. Livianito, mana, profe. ¿Cómo? Livianito nomás, Dios. Sí, porque viste que dentro de la parcial, pues vamos a estar seguramente, qué sé yo, yo calculo así, ¿verdad? Pero mi principal preocupación es que no están participando. Y esto yo no lo puedo hacer tácito, lo tengo que explicar y lo tengo que mostrar aquí a usted en Excel cómo se registra. Porque esto en realidad es netamente práctica, ¿sí? No hay acá ni un secreto. Y es importantísimo para la profesión que van a ejercer ustedes, porque imagínense si ustedes se reciben de contadores y tienen algún conocido y te dice, hey, vos, ¿podés llevarme mi contabilidad? Te dice, ¿verdad? Yo quiero cambiarme de contador, quiero que vos lleves mi contabilidad. ¿Ustedes qué le van a decir? No, no porque yo no sé, no, pero vos no sos contador. Sí, soy contador, pero no, a mí no me gusta contar, no quiero yo. Así le van a decir, o sea, es cuestión de arriesgarse, gente, ¿sí? Es cuestión de aprender, de buscar. Hay todos los medios. Ahora, por ejemplo, hay mucha información en la plataforma. Pueden entrar, indagar, hagan lo que quieran dentro de la plataforma de la SED, ¿sí? Y también tienen a disposición todos los tutoriales de cómo
se realizan las transacciones, ¿sí? Yo, si bien voy a pasar por PowerPoint más o menos así, digámosle, la primera unidad que es la unipersonal, que requiere de algunos conceptos, y después llevamos a la práctica. Todo la contabilidad es cuestión de práctica, y sobre todo de que seamos, por sobre todo nosotros contadores, ordenados. Si somos desordenados, ahí hay confusión, decía uno de los pensadores, uno de los descubridores de este tema de registración contable. Porque en realidad esta materia en sí, más que contabilidad, es la registración contable. ¿Cómo yo hago la registración? Estamos hablando de teneduría de libros, ¿sí? Teneduría de libros. Así que vamos a empezar entonces. ¿Les parece? Voy a dejar esto, y voy a empezar a proyectar un poco lo que tengo. Es breve. Es muy breve, pero como no puedo comenzar con la práctica, voy a comenzar con algo de conceptos básicos, ¿sí? Voy a compartir un poco con ustedes. Compartir. Ahí está. La materia sabemos que se llama ya seminario contable. Y ahora les hago la pregunta, ¿qué ustedes, qué concepto manejan de su misma futura profesión? Contabilidad. ¿Qué es para ustedes contabilidad? ¿Qué es contabilidad? Contabilidad, nadie tiene una noción más o menos, no se acuerda algún concepto de qué es lo que era la contabilidad, qué es lo que es contabilidad. ¿A qué pea? Estamos hundidos en esta pandemia, entonces, ¿eh? ¿Qué es contabilidad? ¿Alguien puede leer entonces ahí lo que dice en el Power? Profe, ¿Sí? sería un sistema de control y registro de compras, gastos, etcétera. Etcétera. Bueno, hay que diferenciar entonces. Ahí voy a hacer, gracias por compartir, Ronaldo. Hay una diferencia muy grande entre lo que es un sistema de control interno de una empresa y lo que es la contabilidad en sí. Porque la contabilidad en sí es una ciencia que estudia el patrimonio en general, no solamente en su estado estático, sino también en el estado dinámico de todo, la registración de los hechos contables en un periodo de tiempo determinado, ¿verdad? Y para la toma de decisiones de los usuarios de la información contable. Sabemos que la contabilidad tiene como funciones clasificar, medir, registrar y asentar todo lo que es los hechos contables de una empresa, ¿sí? Ya sea si está estática o si está dinámica. O sea, ¿qué significa eso? Que si la empresa no está haciendo nada, no está comprando, no está vendiendo, aún sigue existiendo. Entonces eso tiene que figurar dentro de los papeles. Todo lo que yo tengo, por más de que yo este año, por ejemplo, no vendí nada, no compré nada, pero tengo todavía mis muebles, tengo mi negocio, sabemos que este año parece que va a quedar un poco un movimiento así, chiquitito en comparación de años anteriores, pero movimiento al fin. Pero siempre tenemos ese capital, ese patrimonio neto, ese activo, ese pasivo, dentro de lo que es nuestra empresa. La empresa en sí está compuesta por esos tres elementos. Bueno, aquí hay una definición, digamos, de referencia. Ustedes pueden indagar y pueden encontrar distintos tipos de conceptos para contabilidad. Aquí el que yo estoy presentando nos dice que es un sistema que suministra una información fundamental para la toma de decisiones. Sí, prácticamente ellos identifican el hecho contable que hace, lo clasifica, ¿sí? Y luego lo ordena y luego lo registra, ¿sí? Y lo archiva, sí o sí.
gente. ¿Qué pasa con contabilidad? Muchas veces nosotros los contadores, si un contador es desordenado, es el peor reflejo de contador que podemos dar después a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque en realidad el contador es el que tiene todito ordenado, todos los papeles, sabe del 1 al 100 en forma cronológica y ascendente, sabemos las documentaciones que yo tengo por mes, ¿sí? Por proveedor, todas esas cuestiones. ¿Qué pasa? Si yo pierdo una boleta, por ejemplo, de venta de un talonario, ¿qué pasa? Yo tengo que informar, inclusive pues, si se extravió, inclusive tengo que hacer todo un protocolo, inclusive en la comisaría de la denuncia que se extravió tal número, y eso documentar de que yo no tengo eso que no está y alzar eso en la SED como evidencia. Imagínense, por una hoja de un talonario. O sea que a mí mi responsabilidad está en el custodio, ¿sí? De la documentación respaldatoria de todo lo que es el movimiento de la empresa. Desde su inicio hasta que obviamente deje de ser contador de esa empresa o hasta la fecha en que, digamos, le cesó mi contrato, entonces yo ya no soy, y le cedo a otro colega. Pero mi responsabilidad es, además de la teneduría de libros, también es la parte tributaria. Todo lo que es la presentación frente a la autoridad que es la SED. ¿Qué pasa si yo firmo sobre balance que no tiene, digámosle que no tiene información cierta, que no está basada en documentaciones reales? Yo puedo ir imputado por un delito económico, ¿sí? De evasión. Más todavía si la empresa no pagó el impuesto debido a que yo ajusté el balance. Cosa que sucede muchísimo en nuestro país y principalmente, es increíble, pero principalmente con las autoridades, ¿sí? Lo que sucedió en esta pandemia mismo, todo el sistema que se creó, una red ahí para poder actuar fraudulentamente y estafar prácticamente al Estado en sí con la compra de lo que es los medicamentos. Esta vuelta. Escucharon las noticias, están, ¿verdad?, al día con eso. Imagínense toditos firmaron por cosas que no existen. ¿Sí? Y la contabilidad, eso es lo que prevé, que sí exista de lo que figura en el papel, ¿sí? Dos errores principales que solemos cometer y que tenemos que tener en cuenta. Uno es que todo esté registrado, ¿sí? Y que lo registrado exista. Son dos cosas muy importantes dentro de contabilidad. Porque si yo registro algo que no existe ante una supervisión, yo tengo la responsabilidad, ¿sí? Entonces yo puedo ir a la cárcel por registrar cosas que no existen, ¿sí? Y viceversa. Si yo de repente no registro cosas que sí existen. Por ejemplo, no sé si vieron en el noticiero, alguno me diga si creyó alguna de las declaraciones juradas de nuestros funcionarios públicos. Inclusive pasaron por los medios cuáles eran sus declaraciones juradas de los bienes que poseen. Profe, ¿Cómo? profe, ¿Sí? justamente ese tema de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, normalmente ellos no declaran en su totalidad, ¿verdad? No. Y la mayoría de los que llevan la realización de esa declaración son contadores, me imagino, ¿verdad? Claro. Y en ese caso, por ejemplo, profe, como que al contador no le facilitó en su totalidad el cliente, vamos a decirle, los documentos o de igual manera ya es cómplice el contador en ese caso. En ese caso, esa es una opinión muy personal mía. Ahí todo cuestión de ética y de postura del contador, ¿verdad? Porque hay contadores lastimosamente que se prestan a muchas
muchas situaciones, porque sabemos, eso también, gente, usted tiene que saber que nuestra firma tiene un valor, ¿sí? Porque si yo firmo un estado contable, ya sea un balance, estado de resultado, sea lo que sea estado financiero, contable de una empresa, yo estoy diciendo que lo que dice ahí es cierto. ¿Sí? Yo estoy avalando la documentación. ¿Qué pasa si me cae algún control y vamos directamente a las documentaciones físicas? ¿Sí? Los hechos tienen que ser reales, como dije. La documentación tiene que tener hechos registrados, hechos reales. Por ejemplo, una factura, como lo que pasó con este tema de la pandemia, una factura que el tapaboca, no sé cuánto, 21.000 guaraníes costaba cada tapaboca. Eso, por ejemplo, tiene que ser a precio de mercado, sean reales y que estén debidamente documentadas. Esos son los requerimientos para que un documento sea válido. Una factura, por ejemplo, principalmente la factura, porque lo que más nosotros utilizamos son las facturas, y eso vamos a aprender también dentro de esta materia, a rellenar las facturas. ¿Y qué pasa si en precio corriente de mercado un tapaboca cuesta 2.000 guaraníes? ¿Qué pasa? Y yo que le pongo un cero más, ¿sí? Eso es lo que generalmente son prácticas que no debemos avalar nosotros los contadores o futuros contadores, ¿sí? No sé si me explico. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad, gente, cuando seamos profesionales, entonces atendamos lo que firmamos, porque saben que el contador, al igual que el escribano, su firma da fe de lo que dice en el documento es real, sí existe, ¿sí? Entonces, si yo firmo sobre esa documentación, yo me hago responsable ante una verificación de cualquiera de las autoridades competentes para el área que sea, ¿sí? ¿Me explico? Sí, bro. ¿Sí? Bueno, vamos al concepto de contabilidad. Hay otro concepto también que habla de que es la ciencia que estudia el patrimonio y tanto las variaciones que se producen, proporcionando una imagen fiel de la situación y del patrimonio. Aclaración, imagen fiel del patrimonio. Documento sobre documento, gente. Factura sobre factura. Número sobre número. ¿Sí? O sea, si yo tengo toda la documentación respaldatoria de lo que yo afirmo que tiene la empresa, entonces yo estoy dando una imagen fiel del patrimonio, ¿sí? Y saben ustedes el juramento que hacemos nosotros los contadores cuando nos recibimos un juramento de ser incorruptibles, gente. Y eso es lo que más hace falta. Profesionales competentes que hagan bien su trabajo en esta área financiera, en el área económica. Díganme si no es un gran desafío en nuestro país. Por supuesto que sí, es un gran desafío porque demostrar la imagen fiel significa mostrar tal cual, ¿sí? Entonces, a eso es lo que apunta la contabilidad, o sea, eso es el concepto de contabilidad propiamente dicha. Para ello hay que registrar entonces todas las operaciones hechas por la empresa, de tal forma que dichas anotaciones den a conocer la situación exacta económica de la misma, o sea, la situación económica exacta de la empresa, ¿sí? Yo no puedo adulterar el resultado para no pagar, ¿sí? Eso es lo que me dicen taxativamente el concepto. Bueno, seguimos. ¿Cuáles serían los fines, ¿verdad?, de la contabilidad? O sea, la contabilidad tiene un objetivo de dar una información. Si a mí alguien me pide, por ejemplo, licenciada Verónica, necesito los libros de compra y venta de tal cliente, de su cliente, o quiero el formulario de IVA 120 de su cliente, necesito para completar su documentación bancaria. Bueno, me llega un correo, ¿y qué hago? Tengo que dar esa información. Yo voy directo a los ejemplos.
Entonces, ¿qué tiene que tener esa información? Tiene que ser primeramente comprensible. La persona que lee esa información tiene que comprender qué es lo que se está presentando dentro del documento. Dice, todos debemos entender fácilmente su significado. Al igual que una palabra en un idioma tiene su significado, el lenguaje contable debe ser sencillo y claro, ¿sí? Yo tengo que entender, si yo, por ejemplo, les muestro un balance a ustedes, ustedes como contadores me tienen que decir qué refleja ese balance. Inclusive, yo como contador tengo que tener la capacidad de explicar el resultado del balance frente a los directivos de una empresa, a los accionistas, por ejemplo, en una reunión de fin de año de la empresa en la cual donde yo trabajo. Entonces tengo que saber saber explicar el resultado, ¿sí? ¿Se entiende? Y por qué tenemos tanta deuda y por qué tenemos tantas ganancias o tanta pérdida, ¿sí? Luego tenemos el otro requerimiento es que sea relevante, que sea importante. Debe ser una información necesaria sin caer en exceso de información, ¿sí? Cuando nosotros presentamos la información, yo soy partidaria de eso también, no llenarle a la gente de pura información, sino darle lo que realmente la persona o la empresa necesite, ¿sí? Luego que sea fiable. No debe existir errores significativos que puedan hacernos tomar decisiones erróneas. Gente, tu fuente de información tiene que ser fiable. Siempre escuchamos decir entre los colegas. ¿Qué significa eso? Que la fuente, el documento en el cual yo me baso es fiable, o sea, es real. Entonces, ¿para qué? Para no inducir a una errada toma de decisiones por parte de los administradores o directores de una empresa, porque sabemos que los usuarios de la información contable son los propietarios, los acreedores, ¿sí? Los prestamistas de la empresa, porque les interesa a todos la situación en la cual se encuentra la empresa. En el área contable económica, porque sabemos que la contabilidad registra hechos económicos, ¿sí? Luego tenemos perdón. Tenemos otro elemento importante que sea oportuna. ¿Qué significa oportuna? Si yo te dije, ¿sabes? Le digo a mi cliente, ¿sabes qué? Tuviste mucha ganancia este año y vas a tener que pagar tu impuesto anual, qué sé yo, 9 millones, 10 millones de guaraníes. Y yo ya presenté todas las declaraciones, eso es lo que tenés que pagar. Y el cliente te dice, me hubieses consultado antes. Yo tengo documentaciones que podrían haber incorporado antes de presentar. Y no me incorporaste esas documentaciones. Yo necesito que me incorpores porque yo no puedo pagar esa cantidad. Y si tiene la documentación y si es real y va aclaración relacionada a la actividad a la cual la empresa se dedica, entonces puedo hacer valer esa documentación. ¿Y qué pasa? Recae sobre mí otra vez la responsabilidad de rectificar. Y dentro de lo que es la plataforma de la SED, voy a poner a pedido del contribuyente, se rectifica, ¿sí? En ese caso. Y oportuna significa de que a mí me sirve también dar una información en forma muy tarde, cuando ya los directivos de la empresa hayan tomado una decisión contraria a lo que le convenía. No sé si me explico. Los tiempos son importantes en contabilidad. Si yo no presento en tiempo y forma mis formularios, todo 120 de IVA, todos van a tener multa, ¿sí? Entonces, si yo no presento en tiempo y forma el balance anual porque tiene toda su fecha de vencimiento, entonces no voy a poder dar una información oportuna y lógicamente la SED me va a multar.
por no presentar a tiempo. Si ustedes ven, siguen las páginas y les insto a que sigan páginas de debate como por ejemplo consultas tributarias, ¿sí? Páginas de la SED, páginas del Ministerio de Hacienda, entonces van a ver cómo se van calendarizando todas las presentaciones de las distintas obligaciones. Entonces, la contabilidad siempre debe ser oportuna, ¿sí? Luego tenemos los fines de la contabilidad. ¿Para qué nos sirve la contabilidad? Y acá nos dice que ayuda a la medición del patrimonio, tanto en su aspecto estático como en su aspecto dinámico. Esto yo ya expliqué. Entonces vamos a pasar al otro concepto básico que hoy tenemos que desarrollar, que es ¿qué es el patrimonio? ¿Quién nos puede decir qué es el patrimonio? ¿Qué es el patrimonio? Es todo lo que una persona posee. Todo lo que una persona posee, ya sea física o jurídica, ¿sí? Es correcta, sí. El patrimonio es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Lo estudiaban ustedes prácticamente desde el primer año, me imagino, de contabilidad, de que esto es el concepto básico que se maneja, que manejamos todos, un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una persona tanto física como jurídica y que están debidamente valorados. Ese es el concepto básico general, lo van a encontrar en todas partes si buscan, si investigan. ¿Y a qué se refiere eso? A que la contabilidad se dedica exclusivamente a estudiar el patrimonio, a todo esto, a todos los bienes, a todos los derechos y las obligaciones que tiene un ente. Un ente se refiere a lo que existe o lo que puede llegar a existir, que significa que puede ser una persona tanto física como jurídica. ¿Y a qué se refiere física? No estoy muy acelerada, ¿verdad? ¿A qué se refiere física? Física se refiere a cualquier persona, ya sea hombre o mujer, ¿verdad? O sea, yo sola, ¿verdad? Yo, ustedes, cada uno de ustedes en forma individual, ¿sí? Y persona jurídica vendría a ser cualquier sociedad a la que el derecho reconozca la capacidad para tener derechos y obligaciones. ¿Qué significa? Persona jurídica, un conjunto de personas, a partir de 2 ya pueden crear una SA, una sociedad que jurídicamente es legal a través de toda la gestión que vamos a ver nosotros que tiene que realizar para poder habilitarse esa SA, sea legal esa SA. Entonces a partir de allí ella puede adquirir bienes a nombre de esa denominación SA, ¿verdad? XSA por decirlo así, o Agro SA, por decirlo así, ponerle nombre, puede adquirir cualquier bien, como también puede contraer obligaciones, ¿sí? Puede, como siempre dicen, entrar en lo que es los bancos, ¿verdad? Tanto en préstamos, adquirir préstamos, como también cuenta corriente, caja de ahorro, como cualquier otra persona, pero siempre con la denominación de la SA o de la SRL a la cual pertenece. ¿Sí? A eso se refiere la persona jurídica. Luego tenemos dentro del patrimonio, acá nomás no estoy proyectando, pero sabemos que el patrimonio está constituido por el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El activo vendría a ser el conjunto de bienes y derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultante de sucesos pasados, de lo que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro, dice. Es lo que lo conocemos como activo, ¿sí? El activo entonces es todo el conjunto de todo lo que es bienes y derechos. Y este activo puede ser a corto o a largo plazo, ¿sí? Generalmente dentro de un balance se lo denomina activo corriente aquel que se liquida todo en un año, ¿sí? A la que te fenece, puede llegar a fenecer o se puede llegar a terminar
o puede llegar a realizarse, sería más bien lo correcto decir, dentro de un año. Y el activo no corriente son todos aquellos bienes o derechos los cuales supera esa realización un año. ¿Sí? Va a ir por varios años. Ejemplo, los inmuebles, ejemplo, los rodados, ¿sí? Los equipos informáticos, eso tienen una realización más o menos de 5 años para equipos y para rodados también 5 años. Los inmuebles también la misma cosa, o sea, son a largo plazo, o sea, más que un año. Entonces, el activo vendría a ser todos esos bienes y esos derechos conjuntamente. ¿Y qué son los bienes? Los bienes son los objetos físicos. Sabemos que son las mercaderías, el dinero, los muebles, la maquinaria. Y los derechos, ¿qué vendría a ser? Son las deudas que otras personas tienen pendientes de pagar a la empresa. Y que también pueden ser marca, patente, es decir, derecho de fabricación o utilización. ¿Sí? Entonces, los derechos vendría a ser lo que nosotros tenemos a nuestro favor con nuestros clientes. Quiere decir que nuestros clientes nos están debiendo a nosotros, ¿verdad? Entonces, por algún bien o algún servicio que nosotros prestamos como empresa, ellos nos están debiendo a nosotros. Entonces, yo tengo ese derecho a cobrar esa deuda. Entonces, es un derecho. ¿Y cómo se documenta ese derecho? Por intermedio de una factura de crédito y un pagaré, la firma del pagaré. Eso me avala a mí de que yo tengo derecho a cobrar a mi cliente, ¿sí? A eso se refiere derechos, ¿sí? A las cuentas a cobrar o a los clientes que yo tenga, a los cuales que cobrar en un futuro, ya sea a corto plazo o a largo plazo. Siempre diciendo que a corto plazo es de realización en un año y a largo plazo siempre hablamos a partir de los que superan los un año, ¿sí? ¿Se entiende hasta allí la explicación? Profe, ¿Sí? ¿Alguna consulta? más o menos en la anterior explicación, ¿verdad? Dijiste, a partir de 2 personas se puede ya realizar una SA, ¿verdad? Sí. Y lo que sería SRL, ¿cuál sería el procedimiento, profe? A partir de 2 personas también. La ley realmente le habilita a partir de 2 personas considerar SA. Inclusive conozco tanto SRL como SA que son inclusive cónyuges los socios. Porque saben que es la ventaja en su momento, aunque ahora ya no, porque realmente ahora hay mucha exigencia en la SA. Anteriormente, ¿qué pasaba en Paraguay? Se creaban y se creaban SA, inclusive entre cónyuges, todo, inclusive hay SA sociedades entre los padres y los hijos, ¿verdad? Entonces, hasta ahora se permite esa creación así entre parientes, ¿verdad? No importa el parentesco. Pero ¿qué sucedía? Antes se creaba y realmente no tenían, bueno, eso vamos a hablar más adelante, que no tenían de repente acciones que eran a nombre de cada persona, sino que eran nominativas, ¿sí? Ahora, en la actualidad, en este 2020, todas las SA tienen que tener unas acciones. Sabemos que la SA está constituida por acciones y tiene que estar al nombre de cada persona esa acción. O sea, es parte legal. Porque, ¿qué sucedía? La gente habilitaba cuenta corriente porque el banco es más accesible en cuanto a, no en cuanto a requerimiento de documentación, sino en cuanto a límites de crédito es más amplio cuando es una SA. Entonces la gente que hacía, creaba SA y sacaba dinero o depositaba en cuentas corrientes grandes cantidades de dinero o en caja de ahorro también, y no se sabía de qué procedencia, o sea, quiénes eran los titulares reales de esa SA. O sea, se usaba como una pantalla como si fuese una empresa ficticia, ¿sí? Y no se sabía de quién, o sea, no dice quiénes son los dueños de esa SA, o sea, quiénes son los socios. Vamos a poner el ejemplo que Ronaldo y Aldo son socios. Si crean
una SA. ¿Qué pasa? Si es que no está dentro de lo que es la SA, sus acciones, una acción es un documento en el cual diga que tantos números de acciones que están considerados en bienes, en derechos y en obligaciones, a nombre de Aldo González y a nombre de otra acción a nombre de Ronaldo Zamudio, entonces esa SA no es legal. Eso es lo que me dice la ley. Esa SA no es legal. Entonces yo tengo que tener esa acción a nombre de quiénes son los socios y quiénes se benefician de los ingresos de esa SA. Hoy en Paraguay, imagínense, en el 2020, actualmente, recién pudimos lograr eso. Imagínense todo lo que es el desafío que tenemos como país para poder transparentar quiénes son los que se benefician de los hechos económicos de las transacciones, inclusive vía bancaria, gente, estamos hablando del banco, ahora el BNF exige la transparencia, quiénes son los beneficiarios de tu SA. Para sacar cualquier crédito, ustedes habrán escuchado de la facilidad de créditos que hubo en esta época, ¿verdad? Que fue dada por el BNF, con unas tasas de intereses bastante bajos, 8.5 nada más es la tasa. Entonces la gente acudía al banco para poder solicitar esos créditos y en su mayoría a las SA se les solicita lo que es el certificado de beneficiario final. ¿Quiénes son? Con nombre y apellido lo que van a recibir el dinero. ¿Y qué van a hacer de ese dinero? ¿Sí? Cosa que ya se tendría que haber hecho hace demasiado mucho tiempo. Recién hoy la ley está haciendo esa aclaración y justo en el año que se iba a hacer esa modificación se extendieron los plazos, vino la pandemia, se presentaron situaciones, entonces que alargaron hasta los plazos de los canjes. Bueno, creo que ya me fui ya por las ramas. Bueno, Vamos a profundizar más, seguro. ¿Cómo? Seguramente más adelante vamos a profundizar más. Digo, yo me adelanté en la pregunta. Sí, sí. Luego tenemos lo que es, quedamos en activo, ¿verdad? Ahora vamos a lo que es pasivo. Mi pasivo se fue hacia abajo. Pasivo. Bueno. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son todas las obligaciones que posee una empresa. Tanto las obligaciones que vendrían a ser entonces, ¿qué es para mí una obligación? Son las deudas actuales surgidas por consecuencia de sucesos pasados cuya extinción es probable que se dé lugar a una disminución de mis recursos que pueda producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Las obligaciones para la contabilidad son deudas actuales que seguramente en el futuro yo voy a tener que desprenderme de los recursos que yo tengo de mi activo para hacer frente a la obligación, ¿sí? Pero ¿para qué yo hago eso? Para poder tener algún beneficio o ganar algo detrás de eso. Por eso es que la gente acude a las entidades financieras, a los bancos, por eso acude a los proveedores, porque ellos necesitan seguir trabajando, ¿sí? Necesitan seguir haciendo movimiento de entrada y salida. No puede una empresa quedar estancada mucho tiempo, porque si no se va a la quiebra. Entonces, estas obligaciones son necesarias para seguir creciendo, ¿sí? Entonces, en la medida que las documentaciones estén al día, es lo que la empresa va a seguir creciendo. Y ahí entra nuestro rol de contadores. En cuanto a la documentación, sabemos que todas las empresas tienen obligaciones. Y las obligaciones, lógicamente, es la deuda, ¿sí? Entonces, yo tengo que tener los bienes o tengo que tener la capacidad de generar efectivo con esos bienes. Y, al decir bienes, incluyo caja también. Tienen que generar dinero para que puedan cubrir esa deuda, ¿sí? ¿Se entiende qué es obligación? ¿Sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué es el patrimonio neto? Aquí hay una diferencia entre los bienes
y derechos que son sumados, que forman parte del activo, y el pasivo, que son las obligaciones. Entonces, la diferencia que yo tengo entre el activo y el pasivo, entonces vendría a ser mi patrimonio neto. O sea, es lo que es mío realmente. Es como si yo haga un cálculo, yo empresa, con todos los bienes que yo tengo y todos los derechos, todo lo que yo tengo bienes que son propios, y lo que la gente me debe, lo que mi cliente me debe, es todo lo que yo poseo. Le resto todo lo que yo debo, todas las obligaciones que yo tengo que pagar, porque sabemos que conocemos el número, cuánto es lo que tenemos que pagar, y los compromisos a futuro también. La diferencia entre todo eso es lo que es realmente mío. ¿Entienden? Eso es lo que realmente es mío, o lo que es realmente de la empresa, ¿sí? Entonces, quiere decir que la diferencia entre si yo debo más de lo que tengo, entonces quiere decir que nada ya es mío, ¿sí? Quiere decir que si yo dejo de cubrir eso, esas obligaciones, prácticamente va a absorber todito lo que son mis bienes y derechos, y me voy a quedar sin nada, o sea, me voy a quedar en la quiebra. Siempre hay que mantener un equilibrio, por eso se le llama balance, ¿verdad? A lo que es la presentación anual de los contadores, ¿sí? Porque tiene que haber un equilibrio entre hasta qué punto yo puedo deber, hasta qué punto yo puedo asumir un compromiso, ¿verdad? Y toda empresa está sujeta a análisis en cualquier entidad en donde solicite un crédito, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero cuando hablo de patrimonio neto. Bueno, luego tenemos lo que es las cuentas contables. ¿Ustedes conocen las cuentas contables? ¿O no conocen? ¿Sí, no? ¿No conocen? Acércate más, Celia. No te escuchamos. ¿Qué pasó? Pensé que querían comentar algo. ¿Sí? Te escuchamos. No, profe, creo que no se acuerdan. ¿No se acuerdan? Bueno, está No bien. nos acordamos, ¿verdad? Sí. Bueno, toda cuenta contable, entonces, es un registro de todo en forma ordenada, cada bien, cada derecho y cada obligación tiene un nombre. Y ese nombre nosotros lo llamamos cuenta, ¿sí? A todos los nombres a los cuales nosotros damos a los bienes, a los derechos y a las obligaciones, los llamamos cuenta, ¿sí? Y las cuentas pueden ser tanto del activo, tanto del pasivo o como del capital contable. Entonces, todas las transacciones son denominadas, son dadas por una cuenta, y a esa cuenta yo registro. Por ejemplo, doy un ejemplo así verbal. Si yo hago una transacción de compra-venta, ¿sí? Si yo compro algo, ¿qué ingresa a mí como empresa? Si yo compro, es una mercadería. Nosotros como contadores le llamamos mercadería. Y lógicamente el IVA, porque sabemos que por cada mercadería que yo compro para vender, entonces sí o sí pago IVA. Entonces entra la cuenta, nosotros como contadores lo llamamos cuenta al nombre. Entra la cuenta mercadería y la cuenta IVA 10%, si es de 10%. ¿Y qué sale? ¿Qué significa que sale? Que yo doy a cambio de esa mercadería. Y ahí entra, sale lo que es la caja, si pago en efectivo, ¿sí? Es caja. Si pago con cheque, es banco. O si pago, no pago, pero debo, ¿verdad? Firmo algo para traer esa mercadería, entonces es a proveedores. O sea, el nombre al cual se refiere cada hecho, ya sea bien, derecho o
obligación lo llamo cuenta contable, cuentas contables, ¿sí? Entonces, a todos los nombres que yo doy a cada bien, a cada derecho y a cada obligación, lo llamo cuenta contable. Luego tengo lo que es teoría de la partida doble. ¿Qué es teoría de la partida doble? Dice, considerando que en toda operación debe cuidarse el equilibrio entre el activo y el pasivo con el capital, podrá entonces comprenderse por qué en toda operación se afectarán cuanto menos dos cuentas en las que se puedan presentar las siguientes situaciones. Dice. Bueno, en el caso de carga y abono, en el caso de la teoría de la partida doble, ¿qué pasa? Si yo necesariamente tengo que cargar en mi diario una cuenta, la voy a hacer de la siguiente manera. Sabíamos. Si yo tengo la cuenta mercaderías por un valor, mercaderías por 10 millones. Esto entra 10 millones. Esto entra. Va a entrar entonces. Entra también, lógicamente, lo que es IVA, ¿sí? 10%. ¿Por qué? Porque yo pagué por ese IVA. Entonces, 1 millón, supuestamente. Esto es a modo de ejemplo. 10 millones, profe, o es 100 millones. Aunque tiene un cero ahí más. Ahí está, gracias por avisarme. Parece que ocurrió con... Sí, exactamente. Igual que los insumos. Sí, eso es lo que se hizo. ¿Qué pasa? Entonces, si yo compré mercadería, acá tengo entonces, voy a hacerlo un ratito, la carga y el abono. Aquí tengo mi columna del debe y aquí tengo mi columna del haber. Entonces, ¿qué significa? Si yo compré mercaderías, ingresó mercadería. Y esa mercadería tenía IVA, ingresó el IVA. ¿Y qué sale? Sale a, si pagué en caja, en efectivo sería a caja. A caja. Entonces, salió el importe de esto, que sería 11 millones, salió aquí en efectivo. ¿Sí? Si pagué con efectivo. Sale 11 millones. Ok. ¿Qué pasa? ¿Qué me dice el principio de la teoría de la partida doble? Que la suma del debe ser igual a la suma del haber. Esta suma tiene que ser igual a esta suma. ¿Sí? Entonces, si no es igual, significa que el asiento contable, esto es un asiento contable del diario, entonces, ¿qué está mal? Si no es igual, tiene que ser igual la sumatoria del debe a la sumatoria del haber. Significa que si yo recibí algo, tengo que dar algo a cambio, ¿sí? Entonces, todo lo que entra va en el debe, todo lo que sale va en el haber y toda entrada debe ser equivalente a una salida, ¿sí? Eso me dice el principio de la teoría de partida doble. Todo lo que entra, ¿qué significa entra? Lo que adquiere la empresa va en el debe y todo lo que da la empresa va en el haber, ¿sí? Entonces, esta igualdad tiene que darse siempre. Eso me dice mi principio. Si no da, entonces significa que mi registro está mal, no está bien. O sea, todo, por eso se dice que nosotros los contadores somos exactamente cuadrados. Y es así, porque en realidad tiene que haber un equilibrio entre el debe y el haber. Las partidas siempre tienen que ser iguales, ¿sí? Acá dice que si afecta a uno,
afecta al otro. Si aquí, por ejemplo, yo en mi registración, y eso es lo que hicieron en la pandemia, aquí, por ejemplo, le pongo un 0 más, como dijo el compañero, entonces acá también le tengo que poner un 0 más para que coincida, ¿sí? A eso se refieren los ajustes contables, ¿sí? Entonces, porque este tiene que ser exactamente a este, está todo debidamente calculado, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, pagué, supongámosle que pagué la mitad en efectivo y la mitad firmé un pagaré, entonces va a ir otra cuenta y la diferencia va a ir ahí. Siempre tiene que darse la igualdad. Debe haber, siempre tiene que ser iguales. Eso es lo que me dice mi principio. Y hay varios principios. Yo no sé si ustedes habían dado ya el principio de partida doble o no. ¿Sí? ¿Ya vieron? Realmente escuchamos hablar, brother, pero siempre se engrana todo. Sí. Sí, Pero ya escuchamos ese, sí, de lo que es eso. sí, porque a mí me preocupa el nivel. ¿Saben qué pasa? Que para seminario, ¿por qué consulto constantemente? Para seminario ya estamos cuarto año, gente de contabilidad. Para seminario ya tenemos que tener una base bastante sólida en contabilidad para poder llegar a hacer la registración. Quiere decir que yo no voy a más estar dando mucho concepto y ya voy a ir a la práctica. A eso me refiero, que vamos a hacer práctica contable ya en seminario contable. Por eso esta materia no se llama contabilidad 1, ni 2, ni 3. Se llama seminario contable, porque aquí lo que vamos a hacer es el registro de todo lo que debe hacer una empresa, de todo lo que es la función propia del contador dentro de lo que es la empresa. En la cuestión contable, ¿sí? Aclaración. Todos estamos hablando de contabilidad, registro contable, ¿sí? Bueno, ¿qué hora tenemos? 19:31. Bueno, en realidad esta materia la vamos a llevar bastante práctica y ahora, en este momento, en este segundo momento, yo preparé dentro de la plataforma un cuestionario sencillo, un cuestionario corto sobre conceptos básicos de contabilidad. Simplemente conceptos como activo, pasivo, capital. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Y hoy estoy muy buena porque veo que estamos muy poco como para hacer registración, porque se van a perder si es que ese es mi gran temor, que no participen y que no aprendan la registración, porque yo me gustaría que aprendan a registrar, gente. Si no participan es muy difícil que aprendan a registrar. Y por WhatsApp va a ser muy difícil también que yo explique los asientos, porque acá, por ejemplo, yo le mostré un asiento, ¿verdad? Entonces, si de repente no participan, va a ser complicado, ¿sí? Bueno, entonces yo preparé, como le estaba mencionando, una tarea. Por ser el primer día de clase, estoy buena y preparé solamente un cuestionario Google que pueden entrar en la plataforma y completar sin problema, ¿sí? Entonces, a modo de tarea es esa, ¿sí? Pero hasta aquí cerramos esta materia, o sea, esta clase de hoy. Ustedes van a acceder a la plataforma y van a completar ese cuestionario. Mañana, y eso ya le va a valer el puntaje para la clase de hoy. Mañana ustedes tienen que tratar de participar, porque tratar de no faltar realmente a la clase. No sé si de repente nos ponemos de acuerdo y puede ser que ajustemos el horario. Si le queda 18:30, me dijeron, igualmente podemos hacerlo 18:30 si le queda bien para empezar, porque sí o sí van a necesitar de orientación así, en pizarra, así que le muestran en pantalla cómo lo que se registra. Entonces, voy a necesitar de la máxima participación.
Y si quieren, podemos retrasar un poco el horario, no hay problema en eso, contarle que participen más. No sé qué piensa la mayoría. ¿Qué dicen? Profe, y 6:30 estaría bueno el horario. ¿Les queda bien 6:30? A mí, por ejemplo, me queda súper. ¿Sí? Y sí, realmente queda mejor, bueno, para mí, ¿verdad? Y yo creo que a muchos compañeros también se le ajusta bien el horario, ¿verdad? Porque por el tema del trabajo, todo eso. Sí, Yo creo que se ajusta mejor también, digo yo, ¿verdad? sí. Está bien. ¿Celia? ¿No? ¿No te queda bien? Porque yo trabajo, la hora que yo salgo de mi trabajo es de las 7:30. No te escuché, Celia. Según dijo, profe, que sale a las 7:30, así yo escuché, de su trabajo. Ah, no me funciona mi audio. Ah, yo no vas a poder. No, 7:30 salís. sí. Y normalmente salgo a esa hora Ujú. y llegando a mi casa porque mi teléfono no me agarra el Zoom normalmente y he continuado, digámosle 15 días yo trabajo así hasta esa hora y llegando a mi casa llego hasta las 8 más tarde. Y para Ah, mí sería imposible, la verdad. Justamente estaba viendo también eso con la facultad, pero me será imposible, la verdad, ah. lamentablemente. Profe, ¿y todas las clases de Pío vos no grabás para usar en la plataforma? Sí, acá está grabando ya. Ya aprendí la lección. Al menos en seminario sí o sí voy a tener que grabar únicamente porque, como le estoy diciendo, va a ser complicado si es que no asisten. Ese es mi gran problema. eh, de que si no asisten no tienen proceso y no pueden realizar la tarea y después consultan en el WhatsApp y sabemos que WhatsApp, gente, no, ya no era más la vía de comunicación, a no ser que sean grupo, en el WhatsApp grupo. Si escriben, escriben en el WhatsApp grupo o en el aula del chat del Zoom o en el aula virtual me dejan de la universidad del chat. O sea, en realidad esa era la consigna de la universidad en sí. Pero yo de igual manera estoy contestando los WhatsApp, pero eso es lo que les pido que participen en clase, porque si no, pues es muy difícil. Yo voy a grabar esto y voy a alzar en la plataforma, o sea, están grabando y voy a alzar entonces en la plataforma esta primera clase para que tengan acceso. Voy a consultar con el técnico si puede alzar en las clases, porque en realidad nosotros ahí todavía no está configurado como para Zoom en la plataforma. Por eso se envía por WhatsApp. En todo caso, podría yo, digámosle que grabar un PowerPoint con la explicación, ¿verdad? Entonces, de cómo se registra. Entonces, ustedes van a tener el tutorial, más o menos un video tutorial dentro de la plataforma para que ustedes tengan una noción entonces de lo que es la registración. Pero se va a seguir haciendo los ejercitarios porque no hay de otra manera que ustedes aprendan a registrar que Profe, haciendo. ¿Y cómo lo profe, vamos a evaluar? Y con pruebas sumativas y con examen final. El examen final va a ser hasta donde lleguemos en el proceso contable. ¿Sí? Si llegamos, por ejemplo, hasta balance, cuadro de depreciación y revalúo, entonces hasta ahí va a ser el examen. Va a ser un ejercitario con el diario, mayor, balance y cuadro. ¿Sí? O sea, va a ser profe, largo, va a tomar, o sea, van a hacer un ejercicio, pero de lo básico, pero con todo el proceso. No sé si me entienden, pero van a entender a medida que vayamos desarrollando. Entonces, profe, voy a hacer eso. Voy a alzar en la plataforma, entonces voy a preguntar si puede alzar el técnico esto. Si no se puede la clase grabada, entonces de igual manera los PowerPoint con explicación tipo video, ¿saben? Con explicación de la profesora de cómo se realiza.
¿sí? Y Profe, después yo estoy abierta a la consulta, pero como les digo, también tengo mi horario de trabajo, no puedo estar mucho con el teléfono al horario de trabajo. ¿Te escucho algo? sí, disculpa, profe, que no, es simplemente con la experiencia de las materias anteriores, ¿verdad? Sí, Eh, le había comentado yo, tuvimos pasantía 1 y TTC 1 y realmente todas las clases, así como lo que hoy estamos, lo que hoy estamos teniendo, ¿verdad? Así mismo calzada en la plataforma. sí, Y así, por ejemplo, como el caso de Celia, por ejemplo, que se incorpora un poco más tarde, entonces le servía de ayuda, ¿verdad? Más o menos si se perdía alguna explicación, entonces acudía a lo que es en la grabación de la plataforma y ahí seguramente se va a ir adentrando, ¿verdad? A lo que es el sistema, por más de que se haya perdido las primeras partes, ¿verdad? Pero por lo menos ya va a ayudar pues, en algo, ¿verdad? sí, sí, Y la misma cosa para nosotros también de repente nos sirve para poder repasar otra vez, ¿verdad? sí, Y, o sea, esa es una ventaja también de alzar sí, toda la clase en o sea, lo que se tocó cada día, ¿verdad? En la plataforma. Entonces uno acude nomás y de repente sirve también de repaso, ¿verdad? De sí, repaso para nosotros que estuvimos dentro de la hora, vamos a decirle, ¿verdad? Y para los que no pueden, entonces van a acudir para sí, ponerse al día. Por lo menos para no perderse sí, las demás explicaciones, ¿verdad? claro, claro, O las está demás bien. clases. Sí, entiendo, entiendo. Entonces voy a ver con la gente para que me orienten en ese sentido para ver cómo vamos a hacer para alzar. O sea, voy a darle al encargado de esa parte porque en realidad, como les digo, las clases generalmente tendrían que estar luego dentro de la plataforma y tendría que haberse quedado luego ahí. Pero bueno, eso seguramente ya es una cuestión de organización nada más. Y bueno, en ese caso, quedamos de la siguiente manera. Ustedes van a entrar en la plataforma. Yo voy a alzar esta clase para los que no pudieron participar. Y ustedes simplemente van a completar el formulario que está ahí, que es un formulario sencillo de encuesta sobre conocimiento contable. Y con eso ustedes ya tienen su puntaje del día de hoy. Como dije, no vamos a no voy a iniciar todavía hoy ningún ejercitario. Entonces, a partir de mañana ya sí voy a empezar a full con la clase propiamente de seminario según la unidad. Esto es una introducción nada más, según la unidad que está en el programa, ¿sí? Si les parece, entonces, finiquitamos. Ahora por eso quise comenzar más temprano porque 2 horas son muchos ya también. Ahora ya van a ser casi las 8. Entonces medio antipedagógico estar demasiado muchas horas. Diego Silva. ¿Hasta qué horario, profe? De todo? ¿Solamente hoy o hasta mañana del comienzo de la siguiente clase? ¿Cómo? No, esta tarea que nos va a dar, digo, hasta mañana hay tiempo antes de iniciar la siguiente clase, ¿verdad? Sí, Así como sí, siempre, ¿verdad? tiene suficiente tiempo. Es solamente un formulario, nada más. Mm. De Google, ¿saben? El formats. Simplemente marcar y enviar las respuestas, nada más. Es un cuestionario, nada más. Y tienen tiempo hasta mañana a las 6. Sí, voy a programar, todavía no programé la hora, pero es sencillo, es básico. Entonces no van a tener ningún problema. Entonces cerramos hasta aquí. Si tienen alguna duda, escucho preguntas o consultas. Profe, Ángel parece que no tiene claro la clase. Ángel no tiene bien claro la clase. ¿Y dónde está Ángel? No le veo. Acá está, pero no. ¿Qué pasó? Está en otro lugar, parece. Bueno, está bien.
Entonces ustedes van a acceder a la plataforma, van a responder el formulario y hasta aquí dejamos entonces nuestra clase del día de hoy como introducción a seminarios, ¿sí? Entonces nos vamos a reencontrar de nuevo mañana a las 18:30, entonces por el aula otra vez con la invitación Zoom, que voy a estar enviando en el WhatsApp otra vez. ¿Les parece? Espectacular, bro. Espectacular, bueno, entonces les deseo muy buenas noches y cerramos entonces hasta aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches. ¿Quién perdió, Silva?